Bendiciones para todos en este día. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien en este día me permite a través de esta plataforma virtual poder llegar hasta donde tú estás, llegar hasta tu vida, por medio de esta plataforma virtual para que juntos podamos compartir una porción de la palabra de nuestro Dios. ¿Sabes? En este día quien te bendice y te saluda la pastora evangelista María del Carmen Martínez, quien Dios le permite por medio de esta programación radial dirigida por la pastora Mirta Martínez, y en esta programación Tiempo de Cosecha, para alcanzar la bendición de Dios a tu vida que trae esta palabra hacia ti, que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 17, verso 14, y habla de un hombre muy afligido que corrió hacia Jesús para pedir por su hijo. Dice, Jesús sana a un muchacho lunático, y así dice en el Mateo 17, verso 14, cuando llegaron el gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y otras en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, porque Jesús lo reprendió, y éste quedó sano después de aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, porque vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os será impedido o imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Bendito seas, Cordero de Dios, esta palabra quien Dios ha permitido que se pueda transmitir a través de esta plataforma virtual hacia allí donde tú estás en este momento, porque va a impartir una bendición tremenda sobre ti. Él sabe que tú lo necesitas, que necesitas acercarte a Él, necesitas conocerlo, necesitas que sea revelada esta bendición que hay oculta en la palabra de Dios y que fue decretada, fue escrita para que en este tiempo la bendición de Dios llegue hacia todas aquellas personas que necesitan ser libres de diversas cuestiones, situaciones que viven y quizás se sienten que están atados, que están paralizados, que están como maldecidos, se sienten frustrados, imposibilitados, con mucha impotencia. Pero a través de esta palabra Dios va a cortar esos lazos, va a cortar esas ataduras, esas cadenas que encarcelan espiritualmente y no te permiten avanzar. En esta palabra Dios le está hablando a sus discípulos de una manera directa, porque el hombre vino con su situación delante de Jesús y le presentó su caso, le presentó su carga, le presentó su situación, su aflicción, lo que estaba padeciendo con su hijo. Y también le habló de sus discípulos, yo los traje a tus discípulos, pero eso no lo pudieron sanar. Y le pidió a Jesús que hiciera algo. Y Jesús es como que se sintió mal dentro de él, ¿no?
por esta situación, porque sabiendo que estos hombres que estaban al lado de él, bajo su cobertura, bajo su guía, su dirección, que estaban siendo enseñados por él, que estaban siendo formados por él como soldados en el reino de los cielos, por medio de lo espiritual, para que pudieran seguir su obra en esta tierra cuando él tenía que irse después de resucitar. Y sabes que él le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo yo estaré con vosotros? Pero él le respondió la inquietud, la pregunta de los discípulos cuando le preguntan: Señor, ¿por qué no hemos podido liberarlo a este joven? Y entonces Jesús le dijo: por la poca fe que tienen. Pero a su vez él da una parábola y dice: si su fe fuere como un granito de mostaza, podrían decirle a un monte que se corriese del lugar y obedecería. Entonces quiere decir que no había fe en ellos. Sin embargo, parece contradictorio porque ellos estaban al lado de Jesús, aceptaron el llamado, tomaron la decisión de seguirlo, tomaron la decisión y la acción de hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo, esto no era suficiente. Pareciera como que los frustrara a ellos no poder tener los logros en lo ministerial, como Dios se lo había demandado y le había entregado su confianza, esta misión tan importante. Pero él le revela y saca a la luz que es por la falta de fe. Quiere decir que no había nada de fe en ellos. Y por eso él le dice: estos géneros no salen con oración y con ayuno, tienen que salir, porque la fe no era suficiente. ¿Sabes? Meditando en esta palabra de Dios, en esta palabra que no solo es para aquellos que están por primera vez escuchando la palabra de Dios, aquellos que están por primera vez escuchando este programa y quieren saber o entender sobre lo que uno está hablando. Y sabes que cuando una persona no logra adquirir esa fe de la cual Jesús le está hablando a sus discípulos, es porque no es una fe natural, sino una fe sobrenatural. Es una fe que tiene que dar convicción al corazón de que lo que estás haciendo lo está haciendo Dios porque te envió a hacerlo y porque Él se hace responsable y respalda tu trabajo en lo espiritual, porque tú lo estás creyendo en tu corazón aunque no lo ves, aunque pareciera una locura y te cueste creerlo. Pero cuando una persona no tiene fe y quiere servir a Dios, y una persona quiere que la obra de Dios se lleve a cabo a través de su vida y esto no se concreta, es porque hay influencia de temor en la persona contra lo que está enfrentando, digamos contra los demonios, con estas huestes celestiales de maldad que operan en las regiones celestes en contra de los hijos de la desobediencia. Cuando uno cree, obedece, permanece en la comunión con Dios, pero hay influencia de temor porque está en la carne todavía, porque no tiene esa fe sobrenatural para poder ejecutar el plan de Dios contra toda obra del diablo. Por eso que Jesús les enseña: no hay fe en ustedes, van a tener que usar el ayuno y la oración para poder ser efectivo contra la misión que Dios les encomendó, contra la obra del diablo.
Y sabes, esto me maravilló mucho al escudriñar las Escrituras, porque yo también estoy aprendiendo como ustedes. Y la lucha de la persona que está llamada por Dios al servicio es con uno mismo. Porque el diablo respeta y se sujeta a la palabra de Dios. Tú puedes hablar la palabra de Dios. Tú puedes enseñarla. Tú puedes aconsejarla, escudriñarla, analizarla. Y la persona que la escucha, la recibe, cree, tiene convicción y hasta se le despierta esa fe sobrenatural para empezar a caminar en la palabra de Dios, para empezar a moverse en fe, para aceptar el desafío y decir yo lo voy a hacer y creo que Dios me va a respaldar en esto. Como cuando Jesús mandó a los discípulos en su barca a cruzar del otro lado y él se le pasó el tiempo despidiendo a la gente y yendo a orar aparte. Y ya estaban en el medio del mar con un viento contrario y él fue sobre el mar rápido a socorrerlos. Y ellos pensaron que era un fantasma, porque ellos miraban a Dios por medio de su condición. Y muchas veces esto no sucede. Yo, de acuerdo a mi capacidad y mi condición, por ahí analizo cómo es Jesús, cómo es Dios, pero Dios no es como nosotros. Porque Dios es nuestro creador, nuestro Salvador, nuestro libertador, venció la muerte por nosotros en la cruz. Ellos pensaron que era un fantasma, pero sin embargo era Jesús caminando sobre el mar y calmó esa tempestad de viento contrario cuando llegó a la barca. Pero sabes, en una de estas travesías de Jesús, Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine también sobre el mar. Y él extendió su mano y le dijo, ven. Y él salió de la barca y caminó sobre el mar. Pedro aceptó el desafío. Pero cuando se levantaron las olas, tuvo miedo y empezó a descender. Y Jesús lo tomó de la mano y lo ayudó. Y sabes que el temor de la carne, ¿no? Porque uno cree que todo lo está haciendo con su capacidad, a veces se mezcla, es una lucha continua, como la incredulidad en el ser humano. Por eso que Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlo? Porque lo que tenían ellos era la lucha con la parte humana, con lo carnal. Pero, sin embargo, podemos entender a través de esta palabra, con la cual Dios nos permite compartirla hoy en este día, de que la voluntad de Dios es que entremos a otra dimensión espiritual con Él, para que se pueda concretar su obra a favor de su pueblo, de los necesitados. Él le dio otras armas de reserva, que es el ayuno, la oración, para ir respaldados por medio del ayuno, la oración en contra de la obra del diablo. Y Dios poder extender su mano y deshacerla, derribarla. ¿Sabes? A través de esta palabra, Dios me bendijo mucho en este día escudriñándola, porque cuando una persona no puede entender las cosas de Dios, es porque el corazón todavía está endurecido, ¿sabías? Eso lo dice la palabra del Señor. Cuando el corazón está endurecido, uno tiene falta de entendimiento. Esto lo dice la palabra. ¿Sabes cuando Jesús les decía y hacía cosas sobrenaturales? Ellos se deleitaban y se gozaban, pero no entendían bien lo que Jesús hacía y por qué.
Y esto era a causa de la dureza de su corazón. Y la falta de fe, por la falta de fe, está la incredulidad todavía en la mente del ser humano, del cristiano. ¿Sabes? Hoy a través de esta palabra Dios está presentando un desafío tan importante hacia ti, para que tus entendimientos se abran y puedas entender la palabra de Dios. Puedas entender lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo a favor de su creación. Y seas libre de toda incredulidad y puedas entrar en esa dimensión de la fe natural. ¿Sabes? Dios te está invitando a que tú le dejes entrar en su corazón. Reconozcas que le necesitas y que necesitas conocer a Jesús, a tu Dios verdadero. Él te ama y de tal manera te ama que Él se presenta ante ti a través de su palabra. En aquel tiempo, cuando Jesús murió y resucitó, tuvo que aparecerse varias veces donde estaban sus discípulos, los que estuvieron con Él esos 3 años siendo ministrados, preparados, capacitados, discipulados para seguir la obra cuando Él no estuviese. Pero tuvo que aparecerse después que resucitó y mostrarle que verdaderamente era Él en carne y hueso resucitado, que había vencido la muerte al 3er día como se los había decretado, para que ellos pudieran también vencer la muerte junto con Él y lograr la vida eterna, el perdón de Dios, la salvación del alma. Y Él los guió porque cuando Él fue ascendido al cielo les dijo: yo me voy, pero mi Padre enviará el Consolador hacia ustedes, como se los prometió. Y serán llenos del Espíritu Santo, pero quédense aquí en Jerusalén, o sea que permanezcan en la iglesia, hasta que llegara la ola del Pentecostés, sean llenos del poder de Dios, que sean revestidos del poder de Jesucristo. Y así sucedió. Por eso es que a través de esta palabra, de la historia de este muchacho endemoniado que Dios liberó y habló con su padre y también con los discípulos, les aclaró y les enseñó que la falta de fe a veces no es efectiva con una liberación, pero sí había otro método que era el ayuno y la oración. Por eso le estoy hablando a aquellas personas que están empezando a servir a Dios y a aquellas que le están sirviendo a Dios y que miran diferencias y se apoyan en otros que quizás ya están capacitados, ya entraron a otra dimensión espiritual por el tiempo que tienen en el servicio o quizás por la capacidad de fe, de creer, de jugársela por Dios y su palabra, y piden apoyo para poder servir a Dios. Y es muy bueno esto porque Dios manda que estemos en unidad del Espíritu. Pero Dios quiere que tú seas capaz y tú sientas que verdaderamente Dios no hace diferencia y tiene la misma capacidad que Dios puso en todos los que fuimos llamados por Dios a su servicio, a hacer su voluntad. Él puso en nosotros toda esa capacidad tremenda para poder servirle, para poder edificar la obra de Dios en esta tierra, habitando en su reino, para salvación de las almas y conversión de los corazones hacia Él. Por eso que en este mensaje se habla de la fe y del entendimiento. Hay que librar el corazón de toda dureza
Y hay que librarse de la incredulidad de la mente, porque Dios nos llama a habitar en su reino, en la comunión con Él, en unidad en la iglesia por medio del Espíritu, en la sujeción hacia nuestro pastor, mentor, nuestro líder, para que podamos estar juntos en unidad. Muchas veces no estamos de acuerdo, algo no nos parece correcto, pero para eso está la oración, para que Dios corrija lo que nosotros creemos que está mal. Pero nosotros debemos permanecer en unidad y respetar las autoridades espirituales para que Dios pueda obrar. ¿Sabes? Yo quería hablarle a aquellas personas que no conocen el Evangelio de Cristo, que no conocen a Dios todavía como Él quiere que lo conozcan, pero necesitan recibir la salvación del alma, necesitan creer que esto es verdad y es real. Y Dios te quiere liberar de esa esclavitud, de ese sometimiento, de ese temor, de esa mala influencia, de esos miedos ocultos, para que puedas vivir una vida en libertad. Dios quiere sanarte, sanar tu mente, sanar tu corazón, romper esos lazos de esclavitud, romper esas cadenas que no te permiten avanzar. Dios en este día quiere darte la sanidad, la liberación, la fortaleza. Quiere cambiar la circunstancia de tu vida para que tengas una vida de victoria, de paz, de gozo, de contentamiento en tu corazón. Para que empieces a ver la destrucción del diablo, de todo lo malo que enfrentaste o que estás enfrentando junto a tu familia. Dios la va a derribar. Pero para eso Dios necesita abrir tu entendimiento y despertar tu fe por medio de la palabra, por medio de estos hechos que han quedado escritos en la Biblia, para que en este tiempo nosotros conozcamos quién es el Dios que nos está llamando y que nos está enseñando su palabra para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Él no es un Dios esclavo, sino que es un Dios de libertad, un Dios de paz, un Dios que te va a dar fortaleza, un Dios que te va a dar una nueva oportunidad de comenzar una nueva vida en comunión con Él. Por eso no importa la circunstancia adversa que estés enfrentando, para Dios no hay nada imposible. Dios puede revertir tu situación y darte una vida de gloria, una vida bendecida, una vida de victoria. Pero para esto tienes que creer y abrirle tu corazón a Jesús y decirle a través de esta oración que verdaderamente quieres recibirlo en tu vida y conocerlo. Yo te voy a guiar en esta oración y dile: Señor Jesús, al escuchar tu palabra yo recibo tu bendición, porque quiero que entres en mi vida, en mi hogar, en mi familia, y te entrego todas mis aflicciones como este hombre te la entregó a ti, sanaste a su hijo, Señor, lo liberaste. Aunque mi problema es otro, yo te lo entrego en tus manos en este momento para que tú obres a mi favor, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a creer y a conocerte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por este momento. Le damos gracias a Dios por haberme permitido compartir contigo una porción de la palabra de Dios. El tiempo es tirano y me hubiese gustado que podamos hablar un poco más de esto. Pero pronto nuevamente estaremos juntos para poder compartir esta bendición. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.